pues vamos a ver un poquito de JavaScript también en estas 2 semanas que vienen, previo al examen parcial, ¿no? Ok, Ingeniero, solo antes de que comience. dígame. Como usted había dicho que entre todos escogiéramos un lenguaje, Sí, así este, es. yo hice una encuesta con mis compañeros y ganó Python. Ok, perfecto. Yo tomo nota entonces. Python lo estaríamos trabajando entonces en el módulo número 3, ¿verdad? Todo el módulo 3 lo veríamos con Python. Siempre vamos a, digamos, si hay algo, digamos, algo importante que veamos, ya sea de Java o que yo considere que es importante que lo conozcan en paralelo a Python, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? La idea es que ustedes completen este curso pues de la mejor manera y que se lleven una buena base para programar en Java principalmente y pues obviamente también en este lenguaje que han seleccionado. Entonces, eh, todos están de acuerdo entonces que el módulo 3 va a estar en Java, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. Entonces, después del parcial vamos a arrancar el módulo 3 y todos los temas que veamos relativos a programación los vamos a hacer con Java, perdón, con Python. Y como les repito, si hay algo importante que se considere eh, que se deba de revisar cómo se hace en Java, pues también se hace con el objetivo de complementar, ¿verdad? Pero siempre sería Java y obviamente Python como el lenguaje que ustedes han seleccionado aprender en este tercer módulo. Yo voy a tomar nota y les comento ahí cómo vamos. Ok. Gracias ahí por la información y qué bueno por la iniciativa ahí de armar la encuesta rápido. Bueno, ok. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones web, ya la semana pasada estuvimos comentando que una aplicación web está compuesta pues, de varios elementos, ¿verdad? En donde a través, por ejemplo, de un servlet que comentábamos la semana pasada, cómo ese servlet genera código HTML, que al final es el código que se presenta en, en un navegador, ¿verdad? Cada vez que nosotros ingresamos una dirección web en el navegador, esa dirección realmente recibe respuesta de algún aplicativo, que bien puede ser un aplicativo eso hecho en Java, que nos genera una página web finalmente, ¿verdad? Entonces, de esos temas son los que vamos a estar viendo en estas 2 semanas y vamos a tratar la manera de hacer también una práctica lo más completa posible para que ustedes puedan ver cómo manejar un sistema de Java, pero orientado al ambiente web, ¿verdad? Entonces, la idea es de que en esta semana se aprenda a desarrollar sistemas Java para páginas web y el desarrollo web utilizando Java les va a permitir a ustedes crear aplicaciones web que son robustas, que son escalables y por supuesto que tienen que ser seguras, ¿verdad? Entonces es parte de lo que tenemos que considerar. Entonces cuando hablamos de una aplicación web, pues obviamente necesitamos desarrollar habilidades prácticas. Es decir, que ustedes adquieran experiencia práctica en el desarrollo de sistemas Java para páginas web, aprendiendo las tecnologías y las herramientas que podríamos catalogar como esenciales para desarrollar, en este caso, páginas web. Obviamente este curso no es relacionado a páginas web, o sea, no es enfocado a páginas web, mejor dicho, pero lo vemos como una pequeña introducción al curso que ustedes estarán llevando, si no estoy mal, creo que el otro semestre, eh, que ya es desarrollo web o programación web. No recuerdo ahorita cómo se llama el curso directamente, pero está orientado a que ustedes aprendan eh, programación web. Acá solamente vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Pero vamos a buscar que esa introducción sea lo suficientemente completa para que ustedes se queden ahí picados y en vacaciones que ya se vienen
a finales de año, pues ustedes ahí con esa proactividad que los caracteriza, pues empiecen a buscar cómo desarrollar aplicaciones web, ¿verdad? Comprender la arquitectura también es un objetivo importante dentro de este mundo web, porque la idea es que ustedes comprendan la arquitectura típica que se utiliza en aplicaciones web que se basan en Java, incluyendo la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de acceso a datos. Ya vamos a ir viendo qué es cada una de esas capas. Obviamente también vamos a fomentar el trabajo en equipo, y para eso vamos a ir armando ya los grupos. Entonces, aprovechando este punto, vamos a... Ustedes son... Vamos a ver, solo quiero ver cuántos son. Son 30. Entonces, vamos a ver que se armen no más de 8 grupos, entre 4 y 5 personas. Yo les voy a poner acá el grupo para el proyecto final, que va a ser digamos que ese es el grupo. Ahora, digamos, se van a crear 8 grupos y máximo de integrantes 5. Entonces, en este momento ya están habilitados los grupos para que ustedes armen. Dejé habilitado 8 grupos, ¿verdad? Pensando grupos entre 4 y 5 personas, ¿sí? Entonces, ahí yo les pediré que vayan armando sus grupos, pónganse de acuerdo con sus compañeros. El número de grupos realmente no es relevante, así que, porque al final las presentaciones que se vayan haciendo a nivel de grupo no van en función del número de grupos, sino que en forma aleatoria, ¿verdad? Entonces, no vayan a ustedes a fiarse por eso. Entonces, lo que sí les encargo es de que vayan armando sus grupos. Ya están aquí armados. En cuanto a la estructura, ustedes pueden ir auto asignándose un grupo. Por ejemplo, bueno, vamos a armar el grupo número 1. Perfecto. Entonces, ustedes se asignan al grupo 1 y ahí es donde van a ir armando su grupo 1. Luego otro grupo toma el 2, otro grupo toma el 3 y así sucesivamente, ¿verdad? La idea es de que sean grupos de 4 a 5 personas máximo, ¿verdad? Para que podamos trabajar sin ningún inconveniente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces yo voy a estar revisando esto al final de la sesión de hoy para validar si ya se unieron a algún grupo, y quien falta de unirse a un grupo, pues ver cómo le podemos ayudar para que se una a uno de los grupos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Y obviamente eso nos va a llevar a desarrollar también habilidades de la presentación, porque ustedes van a tener la oportunidad de presentar sus proyectos, ya pensando no solamente en el proyecto final, sino que en el proyecto que vamos a hacer en estas 2 semanas, para compartir sus conocimientos con los demás, mejorando también sus habilidades de comunicación y de presentación, ¿verdad? Entonces, en esta semana tenemos la oportunidad de vernos 3 días, según veo el calendario. Con ustedes en esta semana tenemos 3 días, lunes, miércoles y viernes. Entonces vamos a aprovechar esas 3 días junto con los 2 días de la próxima semana para que nos dé tiempo de hacer una bonita práctica de desarrollo web, ¿verdad? Ok, ¿dudas hasta acá? Por mi parte, no, ingeniero. Ok, entonces sigamos avanzando. ¿Qué requisitos necesitamos para estas 2 semanas? Bueno, primero conocimiento de Java.
Se requiere un entendimiento sólido de los fundamentos de Java, incluyendo programación orientada a objetos, estructuras de datos y manejo de excepciones. Entonces, acá me detengo un momento y digo, bueno, se supone que a estas alturas ustedes ya conocen Java, ¿verdad? Es decir, ya han trabajado programación orientada a objetos, ya han trabajado estructura de datos y hemos manejado excepciones. Pero la pregunta es si necesitan algún refuerzo de alguno de estos puntos para que lo veamos previo a avanzar con este tema, porque como les repito, y por eso se los puse acá, como requisitos previos, que es lo que ustedes necesitan saber y tener bien claro antes de, ¿verdad? ¿Alguna duda con la programación orientada a objetos, la estructura de datos y el manejo de excepciones? No, ingeniero. ¿Y el resto? Sin pena, sin vergüenza de nada. Bonitas. Bueno, las fiestas de independencia. Ok. Bueno, acá, cuando hablamos de programación orientada a objetos, pues hemos hecho bastantes ejercicios relacionados a programación orientada a objetos, estructuras de datos. De hecho, los objetos es una forma de estructurar datos. También están los arreglos, las matrices y el manejo de excepciones, por ejemplo, cuando hemos manejado en el manejo de archivos, por ejemplo, las excepciones al momento de aperturar o cerrar un archivo, ¿verdad? Que puede generar algún tipo de inconveniente, entonces el manejo de las excepciones. La famosa estructura try y catch, que es bien importante dentro de Java, porque nos ayuda a manejar los errores de una mejor manera. Luego también tenemos experiencia con HTML. HTML, CSS y JavaScript. Entonces aquí sí nos vamos a detener para poder pues hacer una pequeña, digámoslo así, introducción a HTML, a CSS y JavaScript, ¿verdad? Que es justamente lo que les comentaba al inicio, que es importante que ustedes conozcan un poco de JavaScript, que de alguna otra manera, sabiendo Java, la sintaxis de JavaScript es prácticamente la misma, pero es importante considerar que JavaScript es un código que se ejecuta del lado del cliente, mientras que las aplicaciones Java que hacemos probablemente en Java, es código que se ejecuta del lado del servidor. Entonces sí es importante esa diferencia para tener claro que se ejecuta del lado del cliente, que se ejecuta del lado del servidor. ¿Sí? Las plantillas CSS, que son hojas de estilo prácticamente, y JavaScript, que es un código que permite ejecutar algo dentro de una página web. Ok. Conocimiento de frameworks web para Java, ¿verdad? Ustedes ya tienen instalado, por lo general, ya tienen un IDE. Solo verifiquen que el IDE que ustedes tengan les dé chance de trabajar con aplicaciones web dentro de Java, ¿verdad? Es decir, que les permita crear un proyecto web. Si no, puede hacer que solo sea instalar un plugin, ¿verdad? Para poder, de una manera mucho más sencilla, programar páginas web dentro de Java. Que es parte de esos requisitos previos que ustedes deben de ir revisando entre hoy y mañana para que así el miércoles ustedes ya puedan empezar a hacer su primera página web con Java, por ejemplo, ¿verdad? También tener comprensión de base de datos. Ustedes ya recibieron o ya están por recibir el curso de base de datos 1. No sé si ya lo tienen programado para próximos días.
para el próximo semestre, por ejemplo. No sé si lo tienen ya listo o programado. Yo creo que es para el sexto semestre, pero no estoy segura. Sexto semestre. Y ustedes están ahorita en el segundo, En ¿no? el cuarto. En el cuarto, o sea que sería en el segundo semestre del próximo año. Ok, bueno. Aquí, como ya hemos visto algunas, digámoslo así, eh, hemos visto el manejo de archivos, que es una forma, digámoslo así, de base de datos, de información que se almacena, porque al final una base de datos es un conjunto de archivos que se almacenan de una manera estructurada dentro de un sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también una introducción a bases de datos, lo básico para que ustedes puedan trabajar con una página web. Obviamente, cuando ustedes lleguen a su curso de base de datos, van a tener la oportunidad de profundizar más en todo el tema de base de datos, pero por lo menos ya con lo que vamos a ver en este curso, ustedes van a tener ya una idea, por lo menos bastante clara, de qué es una base de datos, cómo funciona y cómo ésta se integra con distintas aplicaciones, y no solamente en aplicaciones web, sino que otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Pero básicamente es parte de lo que vamos a ir viendo. Ok. Esos serían los requisitos previos. ¿Algún requisito que les preocupe? Por mi parte, no, ingeniero. Ok. ¿Y los demás? Ok. Entonces vamos con el entorno de desarrollo. En este caso, para desarrollar sistemas de Java utilizando páginas web, se requiere de un entorno de desarrollo adecuado, ¿verdad? Como lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Razón por la cual yo les doy la libertad de que ustedes escojan qué IDE van a utilizar. ¿Por qué? Porque la idea es de que ustedes se sientan cómodos trabajando en ese IDE. Puede incluir un IDE como Eclipse, por ejemplo, o IntelliJ, como ya lo hemos visto, pero que tenga soporte. O sea, lo importante acá, en este caso, sería que tenga soporte para Java, para HTML, para CSS, JavaScript y cualquier otra tecnología web que sea necesaria. Obviamente se necesita herramientas de compilación para poder gestionar las dependencias y la construcción del proyecto. Entonces, lo importante que ustedes deben de hacer de aquí al miércoles es validar si el entorno de desarrollo donde ustedes están trabajando, usualmente Java, les da posibilidad de, de trabajar con ese ambiente web, ¿verdad? Si no se los permite, probablemente lo que necesiten es solamente agregarle un plugin. Validen ustedes para el IDE que ustedes estén utilizando si necesitan hacer algo o no. Por ejemplo, yo tengo Eclipse instalado, también tengo IntelliJ. Eclipse, sí, a fijo, por default no me permite trabajar con páginas web a menos que se le instale un plugin. O sea, no es que no lo permita, sino que no lo tiene por defecto, ¿verdad? Entonces lo tengo que instalar posterior, ¿verdad? Ese sería en ese IDE, por ejemplo. En IntelliJ no he visto si me permite crear proyectos web. Si me permite crear proyectos web, seguramente sí me va a permitir hacer uso de esas herramientas, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero con este punto. Ustedes tienen que validar con su IDE si les permite o no, por defecto, trabajar con páginas web. Si no, validen ustedes cómo instalarle el plugin o lo que necesiten instalarle o adicionarle para que les permita trabajar con páginas web. Entonces, es lo que tendrían que hacer.
Obviamente también se recomienda instalar un servidor web. Puede ser, por ejemplo, Apache Tomcat, que es, digamos, es una versión gratuita. Lo pueden trabajar ustedes sin ningún problema en su computadora para ejecutar y probar la aplicación web. El entorno de desarrollo debe configurarse para que se pueda acceder a la base de datos desde el código Java. Es decir, nosotros necesitamos sí o sí una base de datos en una aplicación web. Entonces, es importante que el ambiente de desarrollo se pueda conectar a la base de datos para que tengan acceso a, ¿verdad? Se pueden utilizar herramientas como MySQL Workbench para administrar y gestionar la base de datos MySQL, por ejemplo. Entonces, ¿qué tareas tenemos para este miércoles? Instalar un motor de base de datos. Podría ser MySQL. Eh, Pueden instalar ustedes el que quieran, ¿verdad? Sugerencia, instalen MySQL por lo práctico, ¿verdad? Pero al final ustedes pueden decidir con qué herramientas van a trabajar. Lo importante es que lo gestionen de aquí al miércoles para que el miércoles ustedes ya puedan empezar a probar su entorno de desarrollo integrado con una base de datos, ¿verdad? Esa es la intención. ¿O alguien ya tiene instalado algún motor de base de datos en su equipo? Todavía no, ingeniero. ¿Todavía no? Ok, alguien por ahí creo que mencionó que sí. ¿No? Bueno, entonces lo vamos a poner como una pequeña práctica, ¿verdad? Para el día miércoles tener ya nuestro entorno de desarrollo preparado para trabajar con aplicaciones web con Java, ¿verdad? Esa sería la primera parte. Un proyecto web, un proyecto de una aplicación web, pues obviamente se enfoca en módulos, ¿verdad? En trabajar en forma descendente, pero separa tres elementos importantes: la capa de presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos. Bueno, ¿qué es eso? Nosotros acá tenemos, digamos, lo que sería nuestro navegador, ¿verdad? Esa sería la capa de presentación. Que prácticamente es lo que ve el usuario, ¿verdad? Lo que ve el usuario. Pero tenemos otra capa importante que es la capa de lógica de negocios. ¿A qué se refiere esta capa? Se refiere a cómo internamente funciona la empresa, el negocio en sí, ¿verdad? Y finalmente tenemos la capa de datos. Esta es la capa de lógica de negocios. Y acá tenemos la capa de datos o de acceso a datos, que es la base de datos. ¿Sí? Entonces, estas tres capas deben de interactuar entre sí para poder trabajar. Es decir, nosotros deberíamos de tener una integración bastante fluida entre estos elementos. ¿Sí?
y debe de ser de cierta forma de doble vía, es decir, también nosotros acá tendríamos que tener comunicación. Aquí están los objetos, ¿sale? Vamos a ponerlo más delgado. ¿Sí? Debe de haber esa comunicación entre estas tres capas. Entonces, la capa de presentación es la interfase de usuario. Es lo que también conocemos como el front-end, ¿verdad? Lo que el usuario ve, ¿verdad? Por eso se llama capa de presentación, porque es lo que se presenta al usuario. Digamos, también podemos decir que es la punta del iceberg, ¿verdad? Es lo que se ve, ¿verdad? Pero abajo de esa capa de presentación tenemos la capa de lógica de negocio. Es decir, el control del flujo de la información, la lógica que debe de seguir en función de lo que el usuario ingrese. Si el usuario ingresó un número, ese número se debe de analizar en esa capa de negocio y decidir qué hacer con ese ingreso que hizo el usuario. O si el usuario ingresó otra información, ¿verdad? Por ejemplo, se analiza en la capa de lógica de negocios, es decir, todo de cómo funciona. Por ejemplo, si ingresó un número mayor de 20, entonces ponerle algún mensaje no se permite, por ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, si la lógica de negocio no me lo permite, ¿verdad? Entonces, la lógica de negocio responde a todo lo que el usuario ha interactuado y permite decidir qué hacer, por qué camino irse, de acuerdo a la lógica de negocio, a las reglas del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la página de la universidad, por ejemplo, para hacer algún pago, por ejemplo, ¿verdad? Ahí ustedes están, al momento de observar la información del pago, ustedes están en esa capa de presentación. Pero, por ejemplo, ustedes vienen y colocan que van a pagar, no sé, la mensualidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en automático les va a aparecer ahí el valor total de la mensualidad que tienen que pagar. Y ustedes ya solo seleccionan si van a pagar la mensualidad completa o van a pagar una parcialidad, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, la lógica del negocio en donde, por ejemplo, les diga, puede pagar una parcialidad, pero no menor al 50%, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una regla de negocio. Esa regla de negocio se programa en la capa de lógica de negocio. Esa es la idea, ¿verdad? Y finalmente tenemos el acceso a los datos, que es en sí la conexión a la base de datos. Entonces acá, si se dan cuenta, se ve con una forma piramidal porque lo que ve el usuario es la capa de presentación y entre esa capa de presentación y en la base de datos está esta capa intermedia que es la que gestiona la que información, ¿verdad? Te lo muestro de una manera, de repente en la base de datos está grabado como un 1 y como un 0, pero acá te lo muestro con un color, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa lógica, esa capa intermedia entre lo que el usuario ve y los datos, cómo están almacenados, es lo que se conoce como la lógica de negocio. ¿Alguna duda ahí? Entonces, si nosotros tenemos claro esa parte, entonces me voy a traer esto a la pizarra. Si tenemos claro esta parte, acá voy a poner. Entonces, en la capa de presentación, nosotros acá vamos a tener el código que se ejecuta en esta capa de presentación. ¿Qué código se puede ejecutar?
Podemos ejecutar el código Java, JavaScript, ¿sí? El código HTML. Se ejecutan las plantillas de estilo, ¿sí? Eso es lo que se ejecuta en la capa de presentación, ¿sí? En la capa de acceso de lógica de negocio, ahí justamente se ejecuta código Java, digamos, para efectos de... Ojo que esto lo estamos enfocando a Java porque eso es lo que estamos viendo, pero si esto lo aplican ustedes con otro lenguaje de programación, pues lo mismo, ¿verdad? Ustedes pueden manejar su capa de lógica de negocio en otro lenguaje, no solamente Java, pero en Java aquí se ejecutaría las clases, ¿verdad? Las validaciones, las reglas de negocio. ¿Sí? Y finalmente, en la capa de acceso a datos, ahí se ejecutan las instrucciones para acceder a los datos, ¿verdad? Los insert a la base de datos, los update, ¿verdad? Se ejecutan los delete al momento de borrar un dato, ¿sí? Se ejecutan las consultas de datos, que serían los select. Entonces, eso es lo que se va a ejecutar en la capa de acceso a datos, ¿sí? Porque esa es la intención. Ahí se insertan datos, se actualizan, se borran y se consultan o se seleccionan, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda? No, ingeniero. Ok. Ahora, la parte de la presentación, ¿cómo se implementa? Bueno, para eso deberíamos de seleccionar nosotros, en primer lugar, qué tecnología vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a usar HTML, vamos a usar CSS, vamos a usar JavaScript, vamos a usar algún front-end que nos ayude a generar páginas. Hoy en día hablamos de páginas que puedan ser visibles adecuadamente en, en una pantalla de un computador, como en una tablet, como en un celular. ¿Han escuchado ustedes algo relacionado a eso? ¿Cómo se le llama a esa tecnología? ¿No? Bueno. ¿Cuál ingeniero? Perdón. La tecnología que nos permite a nosotros, o el concepto que nosotros nos permite que una página web se vea bien en una página como esta, o en una pantalla, pero también en una tablet, pero también en un celular, ¿sí? No sé si es el viewport. Digamos que eso les permite validar en qué se va a ver, ¿verdad? Las páginas que pueden verse bien en distintos dispositivos se conocen como páginas responsivas, es decir, que responden o digamos, se ajustan o se adecúan a la pantalla donde se está visualizando. Por ejemplo, esta página que nosotros estamos viendo acá, esta presentación, tiene esa funcionalidad. Aquí le cambié el tamaño en este momento a la página, no sé si logran ver. Ah, no, creo que no se logra ver. Vamos a ver. No sé si se va a lograr apreciar, pero por ejemplo, ahorita en este momento le cambié el tamaño a la ventana que estoy compartiendo. No sé si se logra apreciar ahí algún cambio.
más o menos. Ok. En este caso, la ventana o la información se ajusta al tamaño de cómo estoy presentando los datos. ¿Sí? Esa es una página responsiva. ¿Sí? Es decir, es una página que se ajusta al tamaño donde se está visualizando. Y si la veo en una tablet o si la veo en el celular, ¿verdad? Pues también se va a ajustar. No digo que se vaya a ver del todo bien, pero se va a ajustar, ¿verdad? Lo ideal es de que se vea bien, ¿verdad? Pero, digamos, la idea es que esa adaptabilidad prácticamente que tiene, se lo da esa tecnología, ¿verdad? Que es el diseño web responsivo, ¿verdad? O el responsive design, ¿verdad? Que nos permite adaptarnos una página web que se adapta a diferentes dispositivos, porque hoy podemos ver una página web en diferentes dispositivos, en una máquina de escritorio, en una laptop, en un celular, ¿verdad? En una tablet. Entonces la idea es de que no importa en dónde esté viendo yo la página, que ésta se vea lo mejor posible, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso que es importante que se seleccione esa tecnología, ¿verdad? El diseño de la interfaz del usuario también es importante. Ese diseño debe de ser lo más intuitivo posible, debe de ser fácil de utilizar, mejor si es atractivo para los usuarios. Se pueden crear prototipos y wireframes para validar el diseño, es decir, que nosotros hacemos un prototipo, lo validamos, ver si realmente es intuitivo, se lo presentamos a alguien y mira, y qué te parece esta página o qué te parece este diseño, qué crees que hace, qué crees para que funciona, y si es lo suficientemente intuitivo, las personas van a entender para qué funciona o para qué es, ¿verdad? Sin necesidad que nosotros se lo estemos diciendo. A eso se refiere el que sea intuitivo, que no necesitemos decirle a la gente para qué sirve un formulario, por ejemplo, si ese formulario con lo que me está mostrando se explica solo, ¿sí? Entonces nosotros podemos validar eso si es lo suficientemente intuitivo. Ahora, si yo tengo un formulario donde me están preguntando cada rato, mira, ¿y este campo para qué es? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué es? ¿Esto cómo funciona? Ah, bueno, entonces ahí significa que tengo un, un, eh, un problema en mi formulario. No es lo suficientemente intuitivo, ¿verdad? Claro, también ahí tenemos temas de que hay usuarios que aunque se lo pongamos lo más intuitivo posible, siempre nos van a estar preguntando. También es cierto. Pero por lo menos debería de ser intuitivo para la mayoría de personas, ¿no? ¿Estamos ahí claros? Sí, ingeniero. Ok. También tenemos que tomar en cuenta la implementación de componentes, es decir, nosotros debemos de utilizar componentes reutilizables porque, digamos, en el diseño web vamos a tener infinidad de elementos que son repetitivos, por ejemplo, un formulario, un botón, una tabla, un menú. Eso es muy común en una aplicación web. Entonces debemos de utilizar componentes que nos ayuden a programar esos elementos de una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Como por ejemplo el JFrame. El JFrame ya es una serie de elementos web que nos facilita a nosotros, por ejemplo, el uso de ciertos elementos, ¿verdad? Como botones, campos y diferentes elementos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a integrarlo con la capa de negocio? La capa de presentación se comunica con la capa de negocios para obtener y procesar datos. Recordémonos que la capa de presentación se debe comunicar con los datos a través de esa lógica de negocio.
Entonces aquí hacemos uso de mecanismos como las llamadas de API RESTful, que vamos a ver un poquito más a detalle. Son llamadas a servicios web que nos ayudan a implementar esa lógica de negocio. Esa es una forma de hacerlo para comunicar la capa de presentación con la lógica de negocio. Y obviamente el manejo de eventos y manejo de estados que nos van a permitir a nosotros gestionar los eventos del usuario, como el presionar un clic, como seleccionar un valor dentro de una lista de valores, entradas de texto, cambios de estado y cualquier otro tema relacionado a la interfaz de usuario que genere algún tipo de acción, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que debemos de considerar en la implementación de la capa de presentación. ¿Alguna duda hasta acá? No, ingeniero. Ok. Luego tenemos la capa de lógica de negocio. La lógica de negocio, pues primero hay que definirla. Es la encargada de procesar todas las reglas del negocio y de las operaciones complejas que se tienen, ¿verdad? Por ejemplo, validación de datos, gestión de transacciones, cómo se integra con otros sistemas, cómo se comunica con el sistema contable, por ejemplo. ¿Qué reglas de negocio le vamos a poner? Si vamos a condicionar al usuario con ciertos elementos, entonces debemos de implementar esas condiciones adecuadamente para que el usuario sepa qué hacer, ¿verdad? Si nadie me dice que puedo ingresar un número mayor de 100, puede ser que cuando me pregunten un número, yo ingrese un número mayor de 100, por ejemplo, ¿verdad? Pero alguien dice, pero es que no es lógico que tenga mayor de 100. Bueno, no es lógico, pero es importante que el usuario lo sepa, aunque sea lo lógico, ¿verdad? ¿Sí? Y adicional, tengo que validar que aunque el usuario quiera ingresar un número mayor a 100, por ejemplo, no puede. ¿Verdad? Entonces, son detalles que hay que tomar en cuenta en la lógica de negocio. Normalmente la lógica de negocio se implementa por medio de servicios. Es decir, que la capa de lógica de negocios incluso puede tener subcapas, puede tener capas intermedias que le dan servicio a las capas superiores. Entonces, la lógica de negocio normalmente nos permite a nosotros exponer servicios a la capa de presentación a través de APIs y que permiten la comunicación entre las diferentes partes del sistema. ¿Sí? Por eso que es importante el tema de manejar los servicios, ¿no? Entonces, la lógica de negocio normalmente se maneja como servicios o APIs, ¿no? Y también se debe considerar la gestión de los errores, porque pueden ocurrir errores. Entonces, la capa de negocio es la encargada de manejar esos errores. Alguien ingresó un valor incorrecto, entonces se detecta el error y se le dice al usuario, mira, ingresaste una contraseña que no era válida. Por ejemplo, ese es un error, ¿verdad? O el usuario que ingresaste no está en nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, son gestión de errores. ¿Cómo vamos a manejar los distintos errores que podrían darse dentro de una aplicación web? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Luego tenemos la integración con bases de datos, que ahí complementamos la tercera capa. Obviamente, la integración con la base de datos es crítica, ¿verdad? Es fundamental que nos permite que la aplicación web nos permita almacenar y recuperar datos para que se puedan mostrar al usuario.
Esto implica básicamente 4 elementos. Primero, la conexión, como primer punto. Es decir, debemos de tener una conexión segura hacia la base de datos. Una vez que tengamos la conexión, ya podemos hacer consultas para poder obtener información de la base de datos. Es posible que necesitemos actualizar la base de datos insertando más registros, actualizando los que ya están, eliminando alguno de ellos, ¿sí? Y lo que se conoce como transacciones, asegurar la integridad de los datos. Es decir, que en una página web, nosotros debemos de asegurarnos que cuando la información llegue a la base de datos, esa información sea íntegra. Por ejemplo, pensemos en una aplicación web en donde me permite ingresar a mí una factura. La factura tiene su encabezado y tiene su detalle, pero el detalle puede ser muy largo o muy extenso. ¿Y qué sucede muchas veces? Si no se tiene, si no estamos manejando la integridad de los datos, podría darse una situación en donde ustedes graban la factura, pero solo grabaron el encabezado sin ningún detalle. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando consulten esa factura, va a tener encabezado, pero no va a tener detalle. Y eso podría provocar algún tipo de problema, ¿sí? Que se vendió, no va a permitir calcular el total porque no va a saber cuál es el total, porque se supone que el total es la suma de todos los detalles, ¿sí? Entonces, y si no tengo detalles, entonces podría dar incluso hasta un error. Entonces, a eso se refiere la integridad de los datos. Nosotros debemos de asegurar que en una aplicación web, cuando nosotros grabamos información, cuando nosotros actualizamos información, se mantenga la integridad de esa información, ¿sí? Que no se vaya a perder, por ejemplo, o por actualizar una factura se desconectó el detalle de una factura con la otra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones que se pueden dar en una base de datos si no se manejan adecuadamente las transacciones, si no se maneja adecuadamente la integridad de los datos, ¿sí? ¿Alguna duda ahí? ¿No? Ok. Afortunadamente para manejar esa integridad, los motores de base de datos ya cuentan con herramientas que nos ayudan a manejar esa integridad. No lo tenemos que hacer desde cero. Ya las herramientas para manejar base de datos cuentan con, con este concepto de transacciones en donde no nos van a permitir a nosotros grabar información incompleta, por ejemplo. Si yo le estoy diciendo que, que una transacción está compuesta del detalle de la factura, pero también de su encabezado, si me hace falta uno de esos dos elementos, no me va a dejar grabar la factura. Me va a decir, falta algo, falta el encabezado, falta el nivel del usuario, falta el detalle de los productos que estás vendiendo, falta el total, falta algo, ¿verdad? Entonces, eso me permite asegurarme de que los datos se mantengan íntegros y que no vaya a haber una situación en donde hayan facturas sin detalle o detalles sin encabezados también, ¿verdad? Porque puede pasar, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? De momento todo bien, ingeniero. Ok. Y luego tenemos el manejo de sesiones y de autenticación. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros entramos a un sitio web, por ejemplo, de hecho aquí lo podemos ver dentro del curso. Si ustedes ven acá, yo estoy conectado con mi usuario. O sea, aquí está mi cuenta. Abrí una sesión dentro de la plataforma de la universidad con mi usuario, con mi contraseña. Es decir, estoy en una sesión de trabajo acá, ¿sí?
Entonces, esa sesión me permite manejar el estado del usuario, es decir, en cualquier momento yo puedo, aquí aparece mi foto, por ejemplo, ¿sí? Pues puedo estar activo, puedo estar inactivo, ¿sí? Yo puedo, la información que se consulta es la información que solo a mí me interesa, ¿verdad? Es decir, aquí cuando yo me voy al tablero me muestra los cursos que yo estoy impartiendo, pero no los que está impartiendo mi colega, ¿verdad? No. O sea, solo me aparece la información de mi sesión, de mi usuario y de mi contraseña, ¿sí? A eso se refiere la sesión. Cada uno de ustedes también tiene su propia sesión. Si ustedes ingresan con su usuario y con su contraseña, les muestra la información únicamente relativa a su sesión, ¿verdad? No a algo más. Entonces, las sesiones permiten mantener el estado del usuario durante su interacción con la aplicación web y se utiliza un identificador 1 para rastrear la actividad del usuario. Es decir, mi sesión genera información, pero basado en un identificador único. Por lo general, el identificador único, por lo general, suele ser el ID del usuario, ¿verdad? Por ejemplo, mi correo electrónico, que está asociado a la cuenta de la universidad. Entonces, por medio de ese identificador, si yo, por ejemplo, ingreso a una tarea, la califico, va a quedar registro de que el usuario, mi usuario, calificó una tarea en tal fecha, ¿sí? Es decir, me permite mantener un registro de la actividad que hacen los usuarios, ¿sí? Eso con el objetivo de, pues, tanto de auditorías posteriores como temas de seguridad. No sé si les ha pasado en algún momento o han escuchado qué pasa cuando un usuario dice, fíjense que yo ingresé la información, pero no me la grabó. O no hizo algo. O dicen, no, yo no lo hice. Pero cuando vamos a revisar la bitácora de las actividades que hizo un usuario, nos damos cuenta que el usuario fulanito de tal a las 10 de la mañana hizo eso. Grabó, no grabó, eliminó, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos validar, bueno, pero fíjese que usted aquí se ve en el sistema que usted a esta hora le dio borrar datos. Por eso que no le aparece. Pero es que no le di, pues ahí su usuario parece que sí. Entonces ahí no hay pierde. ¿Verdad? No pudo haber sido un fantasma, simplemente el usuario o no se recuerda o se está haciendo el que no se recuerda, ¿sí? Por eso que es importante manejar la sesión y también la bitácora de todo lo que el usuario hace. El usuario consultó esta información, el usuario ingresó a esta opción, el usuario modificó este campo, el usuario eliminó este registro, el usuario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento dado, principalmente en un ambiente web, podría darse, ¿verdad? Que haya, desde el momento en que el usuario le dio clic en esta capa de presentación, el usuario le da un clic, pero en la lógica de negocio se tardó de analizar qué correspondía y luego en la capa de acceso a datos ya no lo hizo. Entonces es posible que no lo haya grabado, pero entonces ahí es donde la bitácora es importante, porque yo me doy cuenta, bueno, el usuario sí le dio grabar, pero no está en la base de datos. Entonces hubo un inconveniente, ¿verdad? Entonces ya me voy a revisar qué pasó, ¿verdad? Si hubo una excepción del lado de la lógica de negocios, ver si grabó algo de la bitácora. Por eso que es importante manejar una bitácora del sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más completa esté esa bitácora, vamos a tener acceso a la información y poder decir, bueno, este usuario sí le dio grabar, pero no quedó grabado en la base de datos, por ejemplo. Bueno, entonces es un problema de la lógica del negocio. Veamos si lo grabó, no lo grabó, por qué camino se fue, ¿verdad? Y por qué no lo grabó. Y si no lo grabó, debió haber
eliminado la transacción, es decir, mostrar un mensaje, ¿verdad? Que dijera, no se pudo grabar la información, consultar al administrador. Entonces ya los administradores revisan y ven por qué esa información no se grabó, a pesar de que el usuario sí le dio clic en el botón guardar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son detalles importantes que al momento de estar trabajando con una aplicación web se vuelven todavía más cruciales, porque una aplicación web la puede utilizar cualquier persona, por ejemplo, y siempre vamos a toparnos con usuarios que nos dicen, no, es que yo no lo hice, yo no le di, me apareció solo así, ¿no? ¿Verdad? Eso no es así, ¿verdad? O desapareció solo por así, no. Desapareció porque usted le dijo que sí, desapareciera, que fuera eliminado ese registro. ¿Y cómo lo sabemos? Si gestionamos adecuadamente las sesiones, ¿sí? ¿Estamos ahí claros? Sí, ingeniero. Luego tenemos la autenticación. La autenticación verifica que la identidad del usuario sea la que dice que es. Es decir, autentica o valida que si yo estoy ingresando al usuario, sea realmente yo el que esté ingresando, ¿verdad? Para eso, me puede preguntar información que solo yo conozco, por ejemplo. Me puede preguntar o me puede dar un ID diferente, o me puede dar cualquier elemento que me ayude a autenticar que la persona que está intentando ingresar es la persona que dice que es, ¿verdad? Por eso se llama autenticar. Entonces, la autenticación verifica la identidad del usuario antes de permitirle acceder a las páginas web, ¿verdad? Es decir, implementa mecanismos adicionales como contraseñas o inicios de sesión, pero para un tercero, ¿verdad? Es decir, que valida doblemente la información. Bueno, esta persona dice que es Efraín Marroquín, va. ¿Cómo lo valido? Que me ingreses un número de EPI, que me ingreses un número de fecha de nacimiento, qué sé yo, ahora, que me responda a una pregunta que solo Efraín va a poder responder, ¿sí? Hay diferentes mecanismos para autenticar al usuario. ¿Alguna otra idea de cómo pueden autenticar al usuario? ¿Cómo se les ocurre que podamos autenticar la identidad de un usuario? En ¿Sí? esta parte, ingeniero, se incluyen, por ejemplo, los pines que mandan a correo electrónico. Sí. Sí, así es, porque es una forma de autenticar que el usuario, si yo estoy ingresando a una página y me mandan un código, un PIN, a mi correo, y ese PIN tiene que coincidir con el que voy a ingresar ahí, entonces significa que sí recibí el correo, sí lo leí y sí pude ingresar. Entonces, es una forma de autenticar que la persona que está intentando de ingresar realmente es la persona que dice que es. Por ejemplo, eso nos sucede mucho con el tema de las transacciones en el banco en línea, ¿verdad? Como es un tema muy delicado, muy sensible, entonces me pide confirmación a través de un PIN, por ejemplo, ingresa un PIN, pero ese PIN me llegó por medio del correo electrónico o me llegó por medio de WhatsApp, entonces yo ingreso ese número de PIN, entonces eso me garantiza que la persona que dice que es recibió el mensaje y lo escribió. Entonces, es una forma de decir que es la persona que dice que es, ¿sí? O sea que totalmente aplican esos pines, ¿verdad? Ok. Luego, obviamente, el tema de seguridad, las medidas de seguridad que se puedan usar para las gestiones, para las sesiones, perdón, incluyen el uso de cookies, ¿verdad? Con protección, tokens de autorización para protegerse contra accesos no autorizados, porque al final esa es justamente la idea, ¿verdad? Evitar que se le dé un acceso no autorizado a alguien que no lo debe de tener. Por eso que en el caso lo vemos muy claramente en el tema de la banca en línea, porque obviamente ahí las medidas de seguridad tienen una connotación un poco más fuerte, ¿verdad?
y empiezan a darle sugerencias a los usuarios, ¿verdad? Porque obviamente, si alguien, por ejemplo, ¿verdad? El famoso compartir la contraseña. A veces pasa que en las empresas comparten la contraseña del usuario administrador, por ejemplo. Entonces resulta que el usuario administrador, hay varias personas que conocen esa clave, entran como administradores, hacen X y Y cosas. No estoy diciendo que con mala intención, ¿verdad? No necesariamente con mala intención, pero puede hacer que hagan algo que pueda afectar o dañar al sistema. Entonces, por eso que es importante que las medidas de seguridad de las sesiones se gestionen adecuadamente y no sea necesario compartir ninguna contraseña. La idea es que no se compartan contraseñas. ¿Alguien les puede decir, mira, me prestas tu contraseña? No. ¿No? La contraseña es única y cualquier cosa va a pasar, ¿verdad? Y ustedes ya lo saben, ¿verdad? Alguien puede ingresar con mi usuario, mi contraseña, modificar algo y ahí va a quedar el registro. Ah, bueno, fue el usuario de Efraín. Pero es que uno lo hice. Ah, bueno, pero fue su usuario. Y en eso me recuerdo, es que le compartí mi contraseña. Bueno, pero igual es la responsabilidad de Efraín, no de la otra persona, es mi responsabilidad, porque mi usuario y mi contraseña no la tengo que divulgar con nadie. ¿Verdad? ¿Estamos ahí claros? Okay. Sí, ingeniero. Luego tenemos acá los servicios web. Un servicio web es pues valga la redundancia, es un servicio que está en un servidor web que nos permite a nosotros acceder a ese servicio a través de una dirección URL. ¿Sí? A eso se refiere un servicio web. Esa es el tener la capacidad de acceder a un servicio utilizando una dirección URL. Entonces, para hacerlo necesitamos, por ejemplo, un marco de desarrollo, ¿verdad? De servicios web, como por ejemplo podría ser Spring Boot. Un formato para intercambiar datos. Normalmente con los servicios web intercambiamos datos, entonces necesitamos ese formato. Podría ser JSON y exponemos la funcionalidad de ese servicio a través de APIs de RESTful, ¿verdad? Entonces, básicamente los servicios web se implementan creando esos APIs, las cuales se basan en el protocolo HTTP para la comunicación y también hay en su versión segura, ¿verdad? Hay servicios web seguros, por decirlo de una manera, que utiliza el protocolo HTTPS, ¿verdad? El formato de intercambio de datos más común es JSON. No significa que sea el único, pero es el más común, debido a su ligereza y facilidad de uso. Para la implementación de estos servicios se utiliza el marco de desarrollo de Spring Boot, el cual proporciona un conjunto de herramientas para facilitar el desarrollo y el despliegue de APIs RESTful, ¿verdad? Que es una opción, ¿verdad? Entonces, en cuanto a implementación de servicios web, es importante que ustedes ya empiecen a tener claridad de cómo se implementa un servicio web, porque normalmente vamos a necesitar servicios web en diferentes aplicaciones. Entonces sí es importante que ustedes ya empiecen a entender cómo es un servicio web. ¿Alguna duda, alguna pregunta con relación a los servicios web? No, ingeniero. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, ya sea de programar un servicio web o de hacer uso de un servicio web? No del todo, ingeniero, no sé si esto cuente, pero por ejemplo, el semestre vamos a ver, en el segundo semestre tal vez tuvimos que hacer un proyecto de una empresa, entonces teníamos que
crear el usuario del administrador y de los trabajadores. Entonces ahí teníamos que aplicar eso de las contraseñas, que si es válida o no, y dependiendo de quién esté entrando, si es gerente, digamos, o trabajador. Y ahí teníamos que ver Sí. como las opciones que daba el servicio de la página de nuestra empresa. Ok, probablemente hayan hecho uso entonces de algún servicio web que les validara, por ejemplo, que el usuario fuera válido, que el usuario, que la contraseña fuera la correcta y que les devolviera, por ejemplo, qué rol tiene ese usuario. Ah, bueno, este usuario es administrador o este usuario es solamente consultor, por ejemplo. Entonces, dependiendo del rol que tenga el usuario, así le voy a mostrar o no las opciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Ok. Eh, Voy a tomar la asistencia de una vez antes de que se me olvide. Y lo que vamos a hacer en estos minutos que quedan antes de cerrar la sesión es que ustedes van a revisar su ambiente de desarrollo, su IDE, y van a validar si les permite hacer aplicaciones web para empezar, y también pueden validar de una vez si les permite desarrollar un servicio web, ¿sí? Revísenlo y de una vez me cuentan.
Allá les publiqué el espacio para que suban, para que revisen si ya tienen todo listo para programar aplicaciones web. Solo ponen la evidencia de que ya está todo listo, ¿verdad? Y de esa manera ya para el miércoles podemos hacer el primer ejercicio de una aplicación web. ¿Sí? Ingeniera, disculpe. Sí, dígame. Le tenemos que responder el mensaje que nos puso en plataforma. ¿Cómo así el mensaje? A mí me parece Ejercicio. como que me dice bienvenidos al grupo, al camionista, pongo el grupo 5. Entonces no me deja marcarlo como completado. Entonces, ¿le respondemos algo o le indicamos quién es el coordinador o integrante de ese grupo? Permítame, vamos a ver. Sí, en teoría, vamos a ver. En teoría, aquí ya veo que hay varios que ya tienen su grupo, pero, pues miren, la verdad que no sé qué pregunta les está haciendo, pero aquí en teoría, Inge, disculpe, poner es automáticamente que el fíjate que líder. quería crear un anuncio para darle la bienvenida a todos los integrantes de mi grupo, entonces creo que a eso se refiere ella. Ah, bueno, Perdone ahí. no, no hay pena. Sí, no, miren, acá yo les puedo poner incluso que designen automático el líder del grupo, ¿verdad? Por ejemplo, el primero que se una, ¿verdad? O asignar a un grupo líder de manera aleatoria, pero yo la verdad normalmente no hago esto, simplemente lo dejo así
y no les debería estar llegando nada, ¿verdad? A excepción de este mensaje que tal vez se fue, pero básicamente lo que necesito es que ya vayan terminando de armar sus grupos. Veo que ya hay varios que ya tienen grupo. Solo faltarán los demás. Algunos ya están completos. Tengo 2 completos, pero hay varios todavía que no, ¿verdad? Entonces, la idea es de que para el próximo miércoles ya tengan ustedes armados sus grupos, ¿verdad? Estos grupos van a servir para la práctica que vamos a hacer de aplicaciones web y obviamente también para el proyecto final, ¿sí? Por eso de una vez los estamos armando. ¿Alguna duda antes de cerrar con la sesión del día de hoy? ¿No? Bueno, No, ingeniero, gracias. entonces vamos a continuar el miércoles con todo este tema de aplicaciones web utilizando Java. Y espero que ya puedan tener para ese día su ambiente listo para que podamos trabajar un primer ejemplo y luego vamos a ir avanzando con los ejemplos, con la complejidad de los ejemplos para que ustedes al finalizar estas 2 sesiones, estas 2 semanas que vienen, ya tengan la capacidad de hacer una aplicación web utilizando Java. Bueno, ¿dudas, preguntas? Ok. Entonces nos vemos el día miércoles. Por mi parte, no, ingeniero, gracias. Gracias igualmente. ¡Feliz día, ingeniero! Feliz día, se cuidan.